Vamos a leer el pasaje de Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Les agradecería que ustedes me acompañen en silencio en la lectura de la palabra. Dice así la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 4, versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre bendito, con alegría en esta mañana en nuestros corazones nos presentamos delante de ti a alabarte y adorarte. Y ahora, Señor, también con alegría y gratitud abrimos las Escrituras y tenemos la expectativa de la enseñanza que tienes para nosotros. Queremos pedir que el Espíritu Santo ilumine este texto a nuestras mentes para que lo podamos comprender y las otras partes de la Escritura que estaremos viendo este domingo y el siguiente, si tu buena voluntad así lo permite. Y Padre, como hemos estado cantando, lo creemos, que tú tienes todo poder para obrar en nuestras vidas lo que quizá para nosotros es imposible. Tú tienes todo poder. Hay muchas cosas que a nosotros nos son imposibles, Padre, pero tú en nosotros, por medio de tu Espíritu y tu palabra como guía, como una lumbrera que alumbra cada uno de nuestros pasos, puede obrar para que vivamos lo imposible. Damos gracias, Padre, por los cambios que va a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos aquí en este primer domingo del mes de octubre. ¿Se imagina ya? Octubre del 2010. ¡Wow! Casi hemos venido al fin, ya casi al 2014. Yo estoy pero 4 años atrasado. ¡Wow! Y bueno, nos encontramos pues entonces en este primer domingo del mes, en domingos de preguntas y respuestas. Y quisiéramos una vez más tomar la oportunidad pues para tratar ahora acerca de una de las peticiones que se hizo. Pero antes de abordar el tema, quisiera hablarle aquí a los padres que quizá tienen hijos o hijas y que son quizá jóvenes y que usted considera que el tema que vamos a abordar no sea apropiado para que su hijo o su hija lo escuche. Yo quisiera por favor pedirle que con toda libertad usted quizá tome ahora el tiempo para llevar a su hija o a su hijo a una de las escuelas dominicales, aunque quizás sea de edad menor, pero mejor que lo deje allí y que usted escuche esto, porque vamos a estar abordando el tema de la voluntad de Dios para todos los creyentes, que es la pureza sexual. Así que voy a estar viendo algunos pasajes y quizá no sé dónde se encuentra usted en la crianza de su hijo o de su hija y no quisiera pues de alguna forma importunarle o decir algo que usted no hubiese querido que su pequeño o su pequeña escuche. Así que habiendo dicho eso, permítame entonces ahora sí empezar el mensaje diciendo lo siguiente, que dentro de las preguntas que depositan en la caja de las ofrendas se encontró una nota, pero con una petición, no fue en realidad una pregunta.
¿Y cuál fue la petición? La petición fue de que se aproveche uno de estos mensajes para aconsejar a los jóvenes, tanto a los caballeros como a las damas, a las señoritas, que se aconsejen a hombres y mujeres jóvenes para que controlen sus deseos sexuales y se mantengan vírgenes hasta el matrimonio. Esa fue la petición. Por favor, aconseje a los jóvenes de la iglesia, hombres y mujeres, a que ellos controlen sus deseos sexuales y se mantengan vírgenes hasta el matrimonio. Y estuve pensando en esto, viendo las preguntas que llegan, ¿cierto? Y viendo que seleccionar algunas para tratar el tema. Estuve pensando en esto y me vino a mente que en una oportunidad conocí a una hermana en el Señor que me dijo cuán difícil le fue batallar a ella con la tentación sexual. Ella me contó que había caído ante la tentación sexual y con gran pesar ella me contaba y reconocía cómo ella había pecado contra Dios, contra el Señor. La hermana era una mujer que ya se encontraba en sus 60 y algo de años. Creo que más que un consejo solo para jóvenes, todos los creyentes, no importando la edad, necesitamos, y recalco, tanto jóvenes como los que ya no somos tan jóvenes, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, la cual es que haya pureza sexual. Y Él nos enseña en la palabra de Dios cómo tener pureza sexual y por qué tener pureza sexual. Así que vamos a estar abordando este tema probablemente en 2 domingos. No el día de hoy, por cierto que no vamos a tener tiempo como para cubrir en una forma apropiada esto. Sino que Dios mediante también lo estaré haciendo el siguiente domingo. Pero en este primer mensaje considero importante que veamos 2 puntos principalmente y algo que resulta de estos 2 puntos. En primer lugar, quisiera que podamos ver cómo es que nuestra sociedad piensa el día de hoy con respecto a la sexualidad. ¿Cómo es que la sociedad piensa? ¿Y por qué? Porque estimo que es importante comprender cómo nuestra sociedad piensa intelectual y filosóficamente acerca de la sexualidad para permitirnos identificar aquellos pensamientos erróneos, ciertamente, pero aquellos pensamientos que guían el patrón de conducta sexual de la sociedad y que nos ayudará entonces a mantenernos alejados de los mismos, nos ayudará a reconocer esos pensamientos y a decir, ok, now I get it, y apartarnos de ellos, alejarnos de ellos. Y esto en particular para los jóvenes que están pues rodeados y en una atmósfera muy cargada de conversaciones de índole sexual, y también para nosotros mayores que lo mismo pues nos pasa. Y en segundo lugar, quisiera que veamos brevemente las condiciones de la cultura greco-romana en las que vivieron nuestros hermanos cuando recibieron las cartas de 1 Corintios y 1 Tesalonicenses. ¿Y por qué nos es importante entender las condiciones de la cultura greco-romana de hace 2000 años? Si estamos aquí en el siglo XXI, en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver lo que pasó al otro lado del continente 2000 años atrás a un grupo de personas en la cultura greco-romana? Bueno, espero establecer, al contemplar algunas de las cosas que sucedían allí, que las condiciones de aquel tiempo eran muy similares a las nuestras, y que por lo tanto el llamado que se les hizo a ellos 2000 años atrás a la pureza es tan válido el día de hoy y tan efectivo para que también hoy día nosotros, los hijos de Dios, podamos tener pureza sexual. Y finalmente, en consecuencia de todo esto, confío en el Señor que Él nos dará una firme esperanza que sí es posible obedecer la voluntad de Dios de ser puros sexualmente, para que vivamos de esa forma, aun a pesar de todo lo que está tomando alrededor en nuestros tiempos. Así que Dios mediante, eso cubriremos el día de hoy, y Dios mediante el siguiente domingo, si su buena voluntad así lo permite, pues veremos qué es la pureza sexual, que va más allá de solamente no tener sexo antes del matrimonio, y cómo debemos de tener pureza sexual y por qué debemos de tener pureza sexual. Así que permíteme abordar, por favor, el primer punto. ¿Cómo piensa nuestra sociedad? Y acá lo he subtitulado: sexo, sexo, sexo y más sexo. Eso
Eso es lo que nuestra sociedad piensa acerca de el sexo. Sexo, sexo, sexo y más sexo. Nuestra cultura es una cultura obsesionada con el sexo. Obsesionada. Las canciones celebran sexo bajo y prohibido. Estuve escuchando, mientras estuve en Perú, no tenía CDs, nada, no encontraba ninguna estación cristiana y bueno, pasando ahí la estación, escuché algunos merenguitos, alguna salsa y alguna bachata y unas cosas más por ahí. Y todas estaban cargadas celebrando sexo bajo y sexo prohibido, pero como si fuese la gran cosa. Nuestras canciones están cargadas de ello. Los libros, las novelas que leen los chicos en la escuela, de drag, de vampiros y vampiresas, están cargadas de cosas eróticas, como nunca antes se han visto en libros. Cada serie de la televisión y novela, tarde o temprano, presenta escenas cargadas de temas sexuales. Y entre cada segmento de la novela o del show nos vienen propagandas de Viagra, de Cialis, de lubricantes, de Victoria's Secret. Y ni qué mencionar acerca de los talk shows, que lo único que hacen es comúnmente hablar acerca de cómo hacer las cosas más calientes en la cama, o los reality shows que muestran una y otra vez cosas altamente cargadas de tono sexual. Las películas del cine, aún las de PG-13, son insinuantes de sexo o explícitamente presentan escenas bastante subidas de erotismo. Y algunas de las películas R no son sino versiones modernas de lo que unos 30 años atrás hubiesen sido calificadas como pornográficas y relegadas a las salas de estreno en las partes más sucias de la ciudad. Y el advenimiento del Internet lo que ha significado es el aumento exponencial a todo tipo de perversión sexual cibernética. Nuestra sociedad, amados hermanos, es una sociedad obsesionada con el sexo e incesantemente bombardeada con todo tipo de imágenes, palabras y atracciones sexuales. Continuamente, 24/7. ¿Exagero? Para nada. Nuestra sociedad quiere el derecho de expresarse sexualmente, no importándole el costo, no importándole si aborta como resultado del sexo que tiene, no importándole que se expone a todo tipo de enfermedad venérea, aun cuando tienen el uso continuo de preservativos y de píldoras. La pregunta que tengo es, ¿cómo es que una sociedad llega a tal punto donde todo tipo de sexo ilegítimo se legitima? ¿Cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo llega la sociedad nuestra a racionalizarlo? Bueno, la respuesta es que personas, individuos en nuestra sociedad, lo que hacen es que aceptan ciertos principios que sirven de base para el patrón sexual en sus vidas. ¿Cómo cuáles? Bueno, veamos algunos. Primeramente, uno de los primeros principios que se acepta en nuestra sociedad es el siguiente. La sociedad dice que las personas somos básicamente buenas, ¿ok? Pensamos en nuestra sociedad de que el ser humano es básicamente bueno. Y como que es bueno, por lo tanto, todo, excepto aquellas actividades consideradas ya atroces, todo debe ser tolerado. Porque si somos buenos, lo que hacemos por lo general es bueno. Por lo tanto, todo acto de sexo consensual, y la palabra consensual significa que ambos han consentido, ¿correcto? Excepto, aun cuando un menor, si un menor consiente, ahí sí no, la sociedad aún dice, no, sexo con un menor es ilegal, ¿ok? Eso es un abuso. Pero básicamente, todo tipo de acto sexual consensual es bueno. ¿Por qué? Porque somos buenos. Y si somos buenos, todo lo que hagamos es bueno. Así piensa la sociedad. Ese sexo es bueno. Un segundo principio que la sociedad también adopta es que el sexo es solamente una función biológica. ¿Comemos? Claro que sí, necesitamos comer porque nuestro cuerpo necesita comer.
¿Dormimos? Claro que sí, tenemos que dormir porque el cuerpo necesita dormir. ¿Tenemos sexo? Por supuesto, tenemos que tener sexo. ¿Por qué? Porque es un apetito más, es una necesidad más del cuerpo. El sexo es visto solamente como una función biológica. Las películas continuamente lo dicen, pero esposa mía, fue solo sexo lo que tuve con esa otra mujer. Fue solo sexo. Como, what's the big deal? ¿Por qué? Porque el sexo es considerado como solamente una función biológica y por lo tanto, si es solamente una función biológica, como que uno tiene necesidad de comer y de dormir, uno también tiene necesidad de sexo, entonces no debe haber ningún tipo de restricción moral acerca del sexo, porque es una necesidad biológica. Ahora, ciertamente que la raíz de este pensamiento en el ser humano no es sino el resultado de este proceso evolutivo, esta teoría de la evolución que es aceptada como que es verdad y por lo tanto, de acuerdo al pensamiento evolutivo, nuestra especie, nosotros no nos diferenciamos de las otras especies, de los otros animales, en el hecho de que somos solamente seres biológicos. Seres que tenemos funciones biológicas. El perro tiene una función biológica, que la perra también tiene una función biológica y básicamente la evolución ha hecho de ti y de mí perros y perras. Eso es lo que la evolución ha hecho acerca de nosotros. Perros y perras. Personas que solamente tenemos funciones biológicas. En esencia, la teoría evolucionista ha en realidad reducido al ser humano a ser en nada distinto a otros animales. Sin embargo, cuán distinta es la elevada perspectiva bíblica acerca del ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios, como dice el libro de Génesis en el capítulo 1. Un tercer pensamiento que es aceptado por nuestra sociedad es que el sexo casual no es sino otra manera de tener una diversión y de disfrutar de placer. Por lo tanto, disfrutar del sexo como recreación con quien se quiera y cuando se quiera es permisible. ¿Por qué? Porque si trae placer, vivimos en la sociedad que dice, if it feels good, what? Do it. Vivimos en la sociedad que vive por lo que siente. La nuestra es una sociedad sensual. No es una sociedad pensante. Es una sociedad sensual. So if it feels good, do it. O como dice Nike, just do it. En cuarto lugar, el cumplimiento del deseo sexual personal es una de las metas más importantes en la vida y en algunos casos el realizarte sexualmente, el hecho de que reconozcas tu sexualidad y que busques que realizarte sexualmente es considerado incluso más importante que el desarrollo de relaciones significativas. Y es por eso que está creciendo a pasos agigantados esta práctica del hookup. Que básicamente eso es lo que yo digo, lo que han hecho de ti y de mí son perros y perras. Yo paraba en Perú viendo a cada rato perros y perras cruzándose. Y el perro era con cualquier perra y la perra con cualquier perro. Y el día de hoy, bajo este pensamiento de que la meta en realidad del ser humano es la realización sexual y por lo tanto que tú te realices sexualmente es más importante incluso que las relaciones, lleva a que la gente, por ejemplo, se encuentre en una estación de tren y se cruza la mirada con una señorita, un pata con una señorita y sienten atracción, encuentran algún lugar, tienen relaciones y después se van por su lado. Perros y perras. Exactamente eso es a lo que nuestra sociedad ha reducido al ser humano. Eso es el famoso hookup que está siendo promovido mucho entre la juventud el día de hoy. Y no me llamaría la atención que muchos también adultos lo estén practicando. En quinto lugar, la gratificación inmediata en vez de la demora en la gratificación es generalmente aceptada. Por lo tanto, ten sexo ahora. ¿Para qué vas a estar esperando hasta el matrimonio? Camá, eso es ridículo. Si tú empiezas a poner todo junto, si eres solamente es una función biológica, si no hay nada de malo en ello, si no se trata de que es inmoral ni nada, entonces ¿para qué esperar? Si tú tienes el deseo de gratificarte ahora sexualmente y esa es la meta más elevada en tu vida, gratificarte sexualmente, pues entonces ten sexo ahora. Punto. ¿Para qué tenerlo después?
En sexto lugar, nuestra sociedad también ha aceptado que ser compatible sexualmente o estar seguro de que uno está disfrutando de buen sexo con una pareja, pues entonces es visto como el factor más importante de una futura relación matrimonial. Por lo tanto, toda relación romántica, nos dice la sociedad, debe empezar con sexo, y convivir antes de casarse es necesario para establecer compatibilidad sexual. ¿Usted ha escuchado eso? Quizá usted mismo lo practicó en algún momento en su vida. Usted dijo, bueno, si primero veamos si estamos bien en la cama, y si no funciona, bueno, nos vamos por cada uno a nuestro lado. Así es como piensa nuestra sociedad. Así es como piensa nuestra sociedad. Esto usted lo va a escuchar a través de las canciones, esto usted lo va a leer en los libros, esto usted lo va a ver en la televisión, esto usted lo va a ver en el cine. Esto es lo que está continuamente siendo bombardeado. Para la compañía Pfizer, una de las compañías químicas más grandes del mundo, Viagra es el sexto en ranking, es el sexto en ventas. En un año vendieron 1.2 billones de dólares. Venden más de 300 millones de dólares cada 3 meses en la pildorita azul esa. Y lo meten. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad obsesionada con el sexo. Obsesionada. Se da cuenta cómo por medio de todas estas ideas erróneas, le recalco, ninguna de estas ideas en realidad es correcta, ninguna de estas ideas tiene una validez, todas son ideas erróneas. Pero ¿se da usted cuenta cómo pensando de esta forma es que la sociedad de nuestro tiempo ha puesto al sexo en el centro? En realidad ha entronizado al sexo como un dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la iglesia está muchas veces siguiendo el mismo pensamiento. Ahora, por supuesto, no en el nivel de inmoralidad, pero sí en muchas iglesias están enseñando que para una mejor relación matrimonial hay que mejorar la vida sexual. Hay seminarios acerca de cómo mejorar la vida sexual. Si haríamos uno nosotros acá, me interesaría ver cuán lleno o vacío estaría. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ha permeado aún el pensamiento de la misma iglesia. Nuestra sociedad, por medio de estos principios, se está dando cada vez más a una perspectiva pervertida del sexo. No nos debe, pues, llamar la atención el aumento de todo tipo de pecados sexuales en nuestros tiempos. Adulterio rampante, fornicación. What is that? Fornicación practicada a granel. De acuerdo a una estadística, dicen que 9 de cada 10 chicos en la universidad ya tuvieron relaciones sexuales. 9 de cada 10. That's fornication. Eso es fornicación. Homosexualidad, lesbianismo, travestismo, pedofilia y otros más. Todos estos pecados sexuales están en incremento. Todo el tiempo gente está saliendo cada vez más del closet. Yo no sabía que el closet estaba tan lleno. Es una cosa increíble. Increíble. Es decir, mire, yo tengo 46 años. Cumplo ya 47 ahorita mismo. Y le puedo decir que 30 años atrás, y no era que yo era ningún santo, yo no lo era. Pero ¿sabe qué? No era la cosa como es ahora. No lo era. Pero en escasos 30 años, la caída hacia abajo de la moral de la sociedad es un declive recontra pronunciado y rápido. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Esto no sucede así nomás en un vacío. Siempre detrás de todo patrón de conducta hay pensamientos, hay filosofías, hay ideas que se aceptan en la mente, que entonces determinan cómo yo me conduzco en la vida. Siempre hay eso.
Por eso es que la Escritura dice, tal cual el hombre piensa y habla en su ser interno, en el corazón, dice, el tal es. Porque siempre, siempre, siempre usted va a hallar alguna idea, alguna filosofía, algún principio que es aceptado por el individuo y que entonces lo lleva a la práctica de esto o aquello. Es por eso que la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que nosotros necesitamos entonces ser continuamente, incesantemente, ser renovados en nuestros pensamientos por medio de la renovación que trae la palabra de Dios, para que así podamos experimentar transformación en el patrón de nuestra conducta. Es por eso que es tan importante no solamente ver que tener un devocional en la mañana, sino en realidad ver que entender las Escrituras, ver que estudiar lo más posible cuál fue el contexto, ver qué es lo que significa, y para luego nosotros en sumisión a Dios, en sumisión a Jesucristo, entonces vivir por su poder de acuerdo a esa palabra que se nos ha iluminado. No hay otra forma. No existe otra forma. Es la forma que Él lo ha así determinado. Es por eso que yo le vuelvo a decir lo que se lo he dicho 800,000 veces. Venga los miércoles y estudie la palabra con nosotros. Venga acá a la escuela dominical y estudie la palabra. Venga al servicio y estudie la palabra. Tiene tiempo, abra su hogar y se haga un estudio ahí en su casa. Estudie la palabra, llene su mente de la palabra. Y el Espíritu Santo entonces gobernará vuestras vidas, transformará vuestras vidas y la mía también. Ahora veamos cómo era la sociedad de hace 2000 años. La sociedad donde vivieron nuestros hermanos en las ciudades de Corinto y de Tesalónica. La sociedad grecorromana del primer siglo. ¿Cómo era la sociedad? Si la nuestra yo le he descrito sexo, sexo, sexo y más sexo. La sociedad grecorromana, permítame escribirla de la siguiente forma: sexo, sexo, sexo y más sexo. Era una sociedad también obsesionada con el sexo. La sociedad grecorromana, y para esto venga conmigo por favor al libro de Romanos. Vamos a leer un par de versículos ahí del libro de Romanos para que usted vea lo que había allí. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 1. Permítanme leer versículos 24 al 25, al 29. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando una persona se entrega a la fornicación, Dios ve que esa es una deshonra a su cuerpo. ¿Ok? La fornicación, dicho sea de paso, es el acto sexual entre personas que no están casadas. ¿Ok? Entonces dice, personas que fornican, el chico y la chica que están en una relación y tienen relaciones sexuales, dice, están deshonrando su propio cuerpo. Es una deshonra. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, hay un nivel, por decir así, más bajo que solamente la fornicación. Y acá lo llama la Escritura pasiones vergonzosas. Estas ya son pasiones como que no tienen control, ¿ok? Y que son vergonzosas porque traen todo tipo de vergüenza en realidad. ¿Y cómo las describe? Acá está reescribiendo el lesbianismo y la homosexualidad. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál sería el uso natural acá? Sería la relación de una mujer con un hombre. Eso sería el uso natural. Pero van en uso contra natura en realidad, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acá vemos entonces que hay fornicación y vemos que hay homosexualidad y vemos que hay lesbianismo, y con su buena dosis también de enfermedades venéreas, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El mundo antiguo grecorromano, las enfermedades venéreas eran pero por doquier. Y esto ha quedado grabado en sus frescos y todo, porque por la alta nivel de promiscuidad que había, había todo tipo de enfermedad venérea.
Pero ahí no queda la cosa, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etcétera, etcétera. El mundo del tiempo del apóstol Pablo, el mundo del primer siglo, el mundo grecorromano, era un mundo donde existía esto, a granel. Era una sociedad obsesionada por el sexo. 1 Corintios, el capítulo 6. 1 Corintios, el capítulo 6, dice así. Si viene conmigo, vamos a leer versículos 9 y 10 y luego vamos a retomar la lectura del versículo 12 y el 13. Nueve y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí un par de comentarios rápidos. Si la persona es una persona cuyo patrón de vida se caracteriza por alguna de estas palabras aquí usadas, dice, esa persona no hereda el reino de Dios. Esa persona no va al cielo. Esa persona puede decir que es cristiana si quiere, pero no lo es, punto. ¿Ok? El patrón de vida determina lo que no es y lo que es. El patrón de vida. Y entonces acá menciona, dentro de las cosas, si por ejemplo uno es un ladrón continuo, dice, ese no es un creyente, ese no hereda el reino de Dios. Uno es un estafador continuo, ese no es de Dios. Pero también, no solamente eso, sino que dice, los fornicarios, los que están continuamente fornicando. No está queriendo decir que un cristiano no pueda caer en fornicación. No está queriendo decir que un cristiano no pueda caer en adulterio. O no puede decir incluso que un cristiano no pueda caer en un acto de homosexualidad. Lo que está queriendo decir es el patrón de vida que caracteriza a ese individuo, lo marca claramente como que no ha sido aún redimido, como que no ha sido aún justificado, como que no ha sido aún santificado. Porque la Escritura es clara de que aún los hombres más santos podemos caer. Los hombres más santos, los que incluso tienen el corazón como el de David, un corazón que iba en pos de Dios, puede caer en el adulterio y aún ser un asesino. Pero no era que David era un adúltero continuamente, ni tampoco que era un asesino continuamente. Entonces no nos equivoquemos, no erremos en pensar que la caída de un creyente en un acto lo marca como que no era creyente, no. Pero sí, si una persona dice ser creyente, pero su vida se caracteriza, por ejemplo, por fornicación, y es una persona que está en una relación con un chico, con una chica, y fornica, dice, no hereda el reino. Está mostrando bien lo que no es un creyente. O el adúltero. El que es un adúltero, relación en relación. Y acá, una vez más, el adulterio acá no solamente se trata de acostarse con una mujer. Jesús claramente nos lo define, que el adulterio puede ser solamente al nivel del pensamiento, señores. Solo al nivel del pensamiento. Entonces dice, ya queda marcado como una persona cuyo patrón de vida la identifica como uno que no ha sido redimido, uno que no ha sido justificado, uno que no ha sido santificado. Acá menciona también, dice, los afeminados. Los afeminados, esta es la palabra, dicho sea de paso, para la parte pasiva en la relación homosexual. Usted se ha dado cuenta, por lo general, en una relación homosexual hay uno que, tú lo ves y dice, este es homosexual, pero hay uno que es el afeminado, es la parte pasiva de la relación homosexual. ¿Ok? Y lo mismo sucede en la parte de la relación homosexual del lesbianismo, ¿cierto? Donde hay la mujer, que es la mujer normal, pero también está, en Perú le decían la machona. ¿Por qué? Porque era como un macho, ¿no? Se comportaba como un macho, se comportaba como con hombría, ¿cierto? Entonces tienes tú esas cosas allí.
Dice los que se echan con varones. Estos son indudablemente, probablemente una alusión acá a los prostitutos en los templos, porque en todo el sistema religioso del mundo grecorromano había un sistema que conectaba el sexo con la religión, y básicamente había una cantidad de prostitutos y prostitutas, que por un precio, ellos eran los porneia. Porneia significa aquel que se compra por precio. Eso es lo que significa porneia. Entonces acá los porneia estaban hombres y mujeres ahí en las inmediaciones del templo, para que puedas tener un tipo de éxtasis religioso y puedas satisfacer pues el conexión con los dioses por medio de un acto sexual. Dice también aquí los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios, dice. Pero usted puede ver aquí cómo había todo este grupo de personas. La ciudad de Corinto, que estaba en la península de Grecia, era una ciudad donde habían todo este tipo de cosas. Versículo 12, todas las cosas, incluso no solamente eso, sino, se recuerdan que les he dicho, las ideas son las que determinan el patrón de conducta. Mire lo que también acá podemos entender de aquel tiempo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es lo que está diciendo. Así como aquí, el día de hoy, siglo XXI, se nos dice que el sexo es meramente una función biológica del cuerpo y por lo tanto no hay nada de malo, no se trata de algo inmoral o moral, no tiene nada que ver con eso. En aquel entonces decían, dice, la comida viene al vientre, el vientre sirve para recibir la comida, y ellos entonces razonaban también de que el sexo era otro apetito del cuerpo simplemente, por lo tanto debía ser satisfecho. Pero el apóstol Pablo aquí dice, sí, es verdad, dice, la comida es para el vientre y el vientre para la comida, pero con respecto al cuerpo y el sexo, dice, las cosas no funcionan así. Dice, porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hay un uso más elevado, hay un lugar más elevado para el sexo en el plan creativo de Dios. El que te hizo a ti y a mí seres sexuales fue Dios, por si acaso. Por lo tanto, Él nos determina cómo y dónde mejor disfrutar de la vida sexual. Así que de estos pasajes podemos ver las cosas que habían. La sociedad grecorromana, amados, no era una sociedad muy diferente en realidad de la nuestra. Se aceptaba que un hombre, por ejemplo, tuviese esposa para tener hijos legítimamente, y podía tener también concubinas y aún esclavas sexuales si le alcanzaba el dinero, para así satisfacer sus pasiones. La homosexualidad y el lesbianismo eran cosa común. La pedofilia era totalmente común. Era totalmente aceptada la pedofilia. Las mujeres podían tener siervos para que las satisfaciesen sexualmente y los maridos lo permitían. Nadie cuestionaba que hubiese satisfacción sexual, pues esta era vista solamente como una cosa natural, solo como un mero apetito del cuerpo. Y como les he mencionado, incluso sus religiones paganas eran saturadas de sexo, pues enseñaban que para entrar en contacto con los dioses, esto se lograba por medio del sexo con uno de los hombres o mujeres sacerdotisas, o prostituta era lo que eran en realidad, pero ellos eran sacerdotes y sacerdotisas, en los templos religiosos. Y por medio de bebidas y por medio de drogas de aquel entonces, llegaban a un estupor y en el medio del acto, y así decían ellos que estaban teniendo comunión con los dioses. En muchas formas la sociedad del primer siglo era peor que la nuestra, porque hasta el momento aquí la pedofilia no es, por ejemplo, aceptada como algo bueno, aunque hay un grupo que se llama Lambda que quisiera que sea así, quisiera que se legisle para que pueda ser simplemente aceptada. Entonces, en cierta forma, la sociedad incluso del siglo I era, por decir así, quizá peor. Aunque déjeme decirle, nos estamos acercando muy rápidamente a lo que era el primer siglo en términos de su obsesión con el sexo. Y en medio de todo esto, entonces, la pregunta que tenemos es, Dios mío, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tengo de que mi hijo, mi hija se mantengan puros sexualmente? De que yo me mantenga puro si estoy bombardeado, si en el trabajo no va a faltar alguien que va a mostrar algo, que va a decir algo, que van a traer alguna música, que van a compartir algo acerca del programa o la película.
Si estoy bombardeado 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, por todo lado con respecto a cosas sexuales, hasta las propagandas, hasta para el champú. Y ustedes saben a la propaganda a que me refiero, ¿cierto? Hasta para vender champú tienen que hacer como que una mujer está teniendo un éxtasis. Es decir, si eso no nos muestra de que es una sociedad obsesionada con el sexo, y si eso no nos lleva a nosotros a decir, Dios mío, ¿qué esperanza tenemos? ¡Wow! Pero sin embargo, son los tiempos los que vivimos y ¿sabe qué? Sí hay esperanza. El hecho de que la sociedad del tiempo del apóstol Pablo era parecida y quizá aún peor que la nuestra, nos da esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esperanza de que podemos vivir una vida de pureza sexual? Primeramente, nos da esperanza por lo siguiente, versículo 11, que a propósito no lo leí, en 1 Corintios 6. Nos da esperanza porque Dios salva de esta forma de vida. Dios salva de esta forma de vida. Mire, en el versículo 9 y 10 dice, déjeme decir una cosa, ustedes que ven así gente que es adúltera, fornicaria, que se echa con varones, que tienen todo tipo de sexo, dice, versículo 11, y esto erais algunos. En esa iglesia en Corinto, escuchando estas palabras, habían algunos que habían sido esos que se echaban con varones. Habían ahí sentados algunos que habían sido algunas de las prostitutas o prostitutos del templo. Habían ahí algunos que eran adúlteros. Ahí habían algunos que habían sido toda su vida fornicarios. Ahí habían algunos que habían sido quizá una concubina de algún señor, o alguna esclava sexual, o algún esclavo sexual. Allí habían algunos, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Qué hermoso, qué grandioso de que la sangre de Cristo Jesús puede lavar de este estilo de vida. Completamente puede lavar, puede limpiar completamente de todo tipo de pecado sexual. No importa cuál este sea. A su vez, de cualquier otro tipo de pecado. Me encanta que la lista no solamente se enfoca, como hay veces nosotros los cristianos hacemos, de que nos enfocamos solamente, oh sí, esa cosa sexual, pero, no, la parte esta que dice acerca de ladrón, o el borracho, o el maldiciente, el cómo tiene su boca, ahí como que no es gran cosa, pero están en la misma lista. Dice, aún el maldiciente tampoco entrará al reino de Dios. Y en ese sentido, doy gracias a Dios de que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que hacen estas palabras aquí registradas para hacernos ver de que el Señor Jesús puede salvar hoy, como lo hizo hace 2000 años, de cualquier estilo de vida que tú tengas. De cualquiera. Puede limpiarte y puede salvarte de cualquier pecado. De cualquier pecado, no importa cuál este haya sido, no importa. Es por eso que la Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no solamente dice acá, amados, de que Él salva, que Él lava esos pecados, sino que dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No solamente me limpió y me dejó así, sino que incluso lo que está acá apuntando es el hecho de que Él me está santificando. Cuando una persona es verdaderamente redimida, cuando una persona ha sido justificada, esa persona, por necesidad, por revelación bíblica, porque Dios nunca va a salvar a alguien y lo va a dejar así sujeto a entonces ahora que él ya se encuentre y se las vea como pueda, o que ella se las vea como pueda. No, Dios mismo viene a morar conforme a las pautas del nuevo pacto. Dios mismo viene a morar en ese individuo, en esa individua, con la finalidad de que Dios mismo se asegura de que él y ella experimenten una transformación de vida.
Es parte de la salvación. No solamente entonces me perdona y me limpió de pecados pasados, sino que empieza este proceso que la Biblia llama santificación, que es un apartamiento de esa conducta que yo llevaba antes. Es un apartamiento de ese patrón de vida. Es por eso que decimos, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me ha hecho una nueva persona, porque en realidad lo soy y en realidad lo eres. Así que tenemos esperanza, porque de lo que se trata es que sí, es verdad y lo reconocemos, la tentación sexual es poderosísima. Y por eso Dios nos va a hablar en términos muy claros al respecto de ello, porque Él sabe cuán fuerte puede ser la tentación sexual. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está afuera, y en la carne que tengo yo en mi cuerpo y las ideas que están flotando alrededor. Mayor es el que está en mí para darme la revelación de su palabra, el conocimiento de su voluntad y el poder de la presencia suya misma en mí y en ti, para poder hacer frente y para poder vivir con una vida de pureza sexual. Mayor es Él, más poder tiene Él, más poder tiene Él. Así que, amados, la razón por la cual podemos tener esperanza es porque Dios salva y Dios nos hace conocer su voluntad y Dios nos da de su espíritu para que podamos hacer lo que Él nos llama a hacer, y nos da su palabra que nos muestra exactamente lo que Él quiere que hagamos, como Él quiere que vivamos. Con esto quisiera pasar ahora a la cena del Señor. Y ya que he tocado este pasaje, lo que quisiera hacer simplemente es lo siguiente. Quisiera que regresemos por un instante a las palabras de 1 Corintios, el capítulo 6. Y ahí en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 11, quisiera que puedas por un instante poner toda tu atención sobre ese versículo ahí. Y esta frase: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, qué mejor disposición del corazón con la cual venir a la cena del Señor que la de traer a mente y a recuerdo de lo que Dios te lavó. De lo que Dios te lavó. Hay un himno que dice: precioso manantial, precioso manantial. En alguna oportunidad pensé, yo no necesito un manantial, yo necesito las cataratas del Niágara, de la sangre de Jesús para limpiar por la abundancia de mis pecados. Yo no necesitaba un manantial, yo necesitaba un torrente y alta presión para limpiar toda la suciedad de mi alma. Pues tanto había pecado, ciertamente. Para mis escasos 21 años había hecho lo que jamás debía haber hecho. Y me aparté como jamás me debía haber apartado. Pero en ese estado sucio, maloliente, podrido, en el cual yo me encontraba por el pecado, allí se acercó Cristo Jesús para salvarme. Ya he sido lavado. No por nada que yo hice. Fui lavado por su sangre preciosa. No por ningún esfuerzo ni por ningún mérito. No fue por religión. No fue por moral. No fue por ética. No fue porque Él lo merecía. Fue simplemente que Él tuvo de mí compasión. Tuvo de mí piedad. Tuvo de mí misericordia. Cuando me vio, dijo: qué miserable, qué miserable. Y efectivamente, mi vida era miserable. Yo no lo creía, yo no lo veía, yo estaba ciego, como tú estabas ciego. Pero nos salvó, nos lavó, nos limpió, nos santificó, nos justificó. ¿Qué mejor
que venir a la cena con ese pensamiento. Ahora, déjame decirte una cosa. Quizá tú tienes el beneficio de haber nacido en un hogar donde ya tus padres eran cristianos y te han criado de una forma distinta de como quizá tus padres fueron criados. Y tus padres están buscando que guardar los límites de lo que está a tu alrededor. Y tú quizá a veces lo tomas, ay, pero qué cargoso papá, qué cargosa mamá, qué aburrido, qué aburrida, no me dejan disfrutar la vida, que voy para allá, que esto y que el otro. Pero ¿sabes qué? Déjame decir una cosa. Tú, quizá que piensas, pero, ok, sí, yo soy cristiana, pero yo no he hecho esas cosas, yo no he hecho esas barbaridades. Déjame decirte una cosa. Si tú eres un cristiano, aunque tú no caíste en los pecados de tus padres, como tus padres cayeron, yo quiero que tú entiendas una cosa, para que puedas venir también con un corazón sumamente agradecido. Déjame preguntarte, ¿tomó otro tipo de sangre para limpiarte a ti? ¿O fue la misma sangre de Jesús la que te tuvo que limpiar a ti? ¿Tomó menos sangre derramada que la que Jesús derramó? Porque dice que Él tuvo que derramar toda su sangre por ti y por mí. ¿Tomó menos sangre para limpiarte a ti que a mí? No, en lo absoluto no. Quizá tú dices, bueno, pero yo no pequé como fulano. Ah, no, pero quiero que entiendas una cosa. No importa que, gracias a Dios que no tuviste ese paso, pero sin embargo quiero que entiendas, por favor, que entiendas muy claramente que tomó exactamente la misma sangre que me limpió a mí, limpiarte a ti. Nada distinto. ¿Por qué? Porque continúa siendo que todo pecado nos separa de Dios. No importa cuán pequeño tú piensas que haya sido en tu estimación. Todo pecado nos separa de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no necesita a Jesús y solamente a Él para ser salvo. Así que, si por la bendición de Dios creciste en un hogar cristiano y tu vida quizás no tuvo esas caídas en pecados fuertes y groseros y sucios como los míos, gloria a Dios de que la misma sangre te salvó a ti que me salvó a mí. Y por lo tanto debiese llevarte con el mismo agradecimiento, con la misma profundidad de gratitud, porque aún tú, lo que quizá tú piensas fue una cosa pequeña, requirió la sangre preciosa de Cristo Jesús para limpiarte. Así que es interesante que esto que acabamos de ver acerca del sexo y todo eso, es el mismo libro donde también están las instrucciones de la Cena del Señor. Y lo que precede a la Cena del Señor, dicho sea de paso, la enseñanza esta está en el capítulo 10, donde hay una advertencia muy severa de que hubiesen personas en la congregación que se estaban presentando para tomar la cena, habiendo en sus vidas fornicación y teniendo impureza sexual en sus vidas. El capítulo 10 tiene que ver con eso. Y el capítulo 10 sirve como un contexto a la instrucción de la Cena del Señor. Y el capítulo 10, una de las cosas que dice, no cometas el error de subestimar, de menospreciar la paciencia, la gracia de Dios, porque quiero que sepas, dice, que el Señor fue severo en un día cuando Él, por la fornicación dentro del pueblo de Israel, Él hizo que 23,000 personas muriesen por su fornicación. Y por eso es que dice, más adelante del capítulo 10, dice, que pues, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, más adelante, pues, de que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque algunas de las personas que estaban en la congregación ahí en Corinto, lo que estaban haciendo es que estaban participando de algunos actos de fornicación y algunos en los templos, y luego venían a la iglesia y participaban de la cena. Y el Señor le dice, no hagan eso. Tengan presente que no deben de hacer eso. Si hemos de venir, pues ahora a participar en la cena, hagámoslo con gratitud, pero también yo le pido que si hay alguno de nosotros que tiene que lidiar primeramente con alguna cosa en el área de la pureza sexual, que se abstenga el día de hoy. Que se abstenga. Con temor y reverencia ante Dios. Que se abstenga. Que venga primero, lidie con eso, confiese su falta, vea que confesar, y si lo confiesa, le pida al Señor perdón, entonces sí, participe, pero de otra forma, que no haga así.
Versículo 23 dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba así del pan y de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que el Señor busca es el arrepentimiento de corazón, arrepentimiento bíblico en ti, en mí. Y en particular, como repito, el pecado de impureza sexual está en este contexto, en una forma muy, muy clara. El pecado de impureza sexual. Pues Corinto era una ciudad donde abundaba, lamentablemente, esta obsesión, y muchos de los creyentes que habían sido lavados recaían en este tipo de cosas. Así que examinemos nuestros corazones por un instante, asegurémonos de confesar a nuestro Señor aquellas cosas que nos hacen en realidad indignos de venir ante su mesa, y participemos entonces habiendo primero juzgado nosotros mismos en realidad.